Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Diferentes prisiones pueden estar en protestas en estos momentos en contra de esta dictadura. El mundo se va a enterar de todo lo que está pasando en estas prisiones. Patria y vida, libertad. Ellos que están presos gritan libertad. Y tú, cubano, que estás esperando, Combinado del Este está con protestas. Saludos familia, por favor, compartan. Quiero hacer esta directa lo más rápido posible. Un saludo. Necesito que compartan. Como todos saben, hoy es 11 de julio, segundo aniversario de las protestas pacíficas en Cuba. En el 2021, 11 de julio del 2021, fueron 2 días de protesta, 11 y 12 de julio. Me llega información, desde ayer a mí me llegó información que hoy en diferentes prisiones, pero específicamente en el Combinado del Este, pueden haber presos que vayan a hacer protestas, que se pueden manifestar, que pueden hacer diferentes acciones en contra del régimen y de la injusticia que están sufriendo ellos a causa de esta dictadura castrocomunista. Así que pueden haber protestas, estar pendientes. La dictadura tiene que saber que nosotros tenemos la información. La dictadura tiene que saber que si le toca el pelo a uno, se va a enterar el mundo entero, porque tarde o temprano vamos a obtener la información. Y sabemos de antemano que hay presos políticos desde el día de ayer que se están manifestando dentro de las prisiones. Juan Enrique Pérez es uno de ellos, que se manifestó ayer en la prisión de Quibicán. Salió con un pullover, entró al comedor en el desayuno, salió con un pullover blanco que decía patria y vida por delante, patria y vida por detrás, y viva la Constitución de 1940, con un pedazo de cartón en la mano que decía abajo la dictadura, y por el otro lado era tanto el hambre que nos comimos en miedo. Lo mismo que decía el cartel el 12 de julio, cuando él salió a manifestarse en el poblado de Vega. Me cuentan que le cayeron a golpes y no se sabe más nada de él. No hemos sabido más nada de esa prisión, más ningún preso político, al menos que yo sepa, ha podido llamar. En el día de hoy también se esperan protestas en el Combinado del Este, así que por favor, ya hay un muchacho de Huira de Melena, Yanden, que lleva varios días en protesta, no está recibiendo llamadas, o sea, el beneficio de las llamadas. Está vestido de blanco, pelado a rape, Yander, es de Huira de Melena. Yo saqué una carta de él, por favor, compártanla. Y vamos a estar pendientes y compartan esta directa. Esto va a ser bien corto para dejar la información que en el Combinado del Este pueden ocurrir protestas de presos políticos. Protestas pacíficas donde se van a vestir de blanco, donde no van a comer. Así que esa información me llegó de que puede suceder. Así que en estos momentos puede estar pasando. Si le tocan el pelo a un preso político, la dictadura va a seguir siendo expuesta con evidencia. ¿Ok? Compartan. Hoy es un día duro, pero es un gran día. Mañana también, 11 y 12 de julio, 2 días de protestas. Así que nada, pendiente a los presos políticos, familia. Ellos no se van a quedar en las prisiones con los brazos cruzados. Compartan esta directa, háganla visible. Esta es la información de lo que pudiese estar pasando en el Combinado del Este. Y me dieron esa información ayer y que la dijera hoy al mediodía para que la dictadura sepa que si están en estos momentos reprimiendo algún tipo de manifestación que hay en el Combinado del Este, sepan que estamos al pendiente de qué iba a pasar y que vamos a estar pendientes si le hacen algo a algún preso. Lo mismo va con todas las demás prisiones. Así que nada, familia, compartan, súper importante. Manténganse hoy conectados con el tema del 11 de julio, es un día importante y los presos necesitan todo el apoyo del mundo. Libertad para Cuba, esto es lo que toca hoy, familia. Abajo la dictadura, abajo el comunismo, libertad para los presos políticos en Cuba. Compartan, familia, por favor, importante, compartan y no paren de compartir. La secreta está ahí, significa que el cónsul va a salir. Un cónsul representa a la dictadura. Estos son de ahí, estos 4 que vienen ahí. Estos 4 vienen ahí, no son de cubanos. No, Eduardo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Castro le quedan horas! ¡Horas! Ay, Dios. ¡Abajo el comunismo cubano! ¡Abajo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
el tema de los rusos, cojones, ay, Dios. No, si este es del año pasado, el año pasado vino también. No, porque si está la secreta en la puerta es porque ellos van a bajar. Sí, porque van a bajar, el cónsul va a bajar. Ah, pues me queda poquito y me enganché a la batería portátil esa. El WhatsApp, juégame el número de la lotería y regálamelo. 11 del 11. 11 2 11. Dale, no, 11 2 7. 11 2 7. 11 2 7. Dale, coge, juégamelo y regálamelo. Dale, Eduardo, coge, regálame el número. ¿Cómo funciona la bocina esta? Ya cambió mucho. No, él no cambió nada. Él no cambió nada. Pero él no viene. Pero él siempre viene aquí. Él siempre viene. ¡Libertad! ¡Presos políticos! 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 ¡Libertad!